y queremos que el Señor nos hable en esta noche. Yo quiero que me vaya acompañando al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1. Vamos a ir hasta el 18. Como título le puse a mi prédica, la ofrenda que acabó con el pecado. ¿Cómo se llama el título? La ofrenda que acabó con el pecado. Y vamos a estar viendo, vamos a estar bajo ese tema, vamos a estar hablando. Entonces vamos a leer hasta el 16. A ver, 16, 18, hasta el 18 vamos a estar leyendo. Amén, leemos su palabra, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a ver el contraste más adelante de lo que hizo Jesús. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, y ahí está el título de mi mensaje, para un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Oramos. Padre, te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que mientras el predicador está predicando, Señor, tú vayas obrando en el corazón, Señor, de nosotros, de tu iglesia y de aquellos que hoy nos visitan, Señor. Padre, que a través, Señor, de la predicación, Señor, el pecador, Señor, esté viendo la necesidad que él tiene de arrepentirse y de buscar a un Salvador, el único que es Jesucristo. Padre, háblanos, Señor, y que cuando salgamos de aquí, Señor,
tu palabra, Señor, ha hablado en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? El problema del hombre no es que el hombre sea pobre, no es que el hombre sea chaparro, que sea moreno, que sea gordo, que no tenga buen apellido, sino que el problema del hombre es el pecado. Y ese problema del pecado empezó desde el Edén, cuando Adán pecó. Entonces hubo una separación entre el hombre y Dios. Y Dios, que es tan puro y limpio de ojos, no puede ver el pecado. No puede ver el pecado. Entonces hay una división entre el hombre y Dios, y es el pecado. Y ese es el problema que ha habido desde el tiempo de Adán. Dios creó a Adán, lo puso en el huerto, le dijo que labrara el huerto. En teología se le llama el primer templo, se le llama el primer templo, porque ahí era donde Dios tenía comunión con Adán. Y el principal motivo del huerto, de que mandó a Adán a que labrase el huerto, era que extendiera ese huerto y que toda la tierra estuviera llena de la presencia del Señor y que toda la tierra fuera un templo para Dios. Aunque al final, en Apocalipsis 21:5, 3 en adelante, habla de que en los cielos nuevos y la tierra nueva, dice que Dios estará en medio de nosotros igual como estaba con Adán. Pero ese es al final. Pero ahora nosotros estamos viviendo antes de la eternidad. Y estamos viviendo en un sistema, en un mundo pecaminoso, en un sistema pecaminoso que fácilmente nosotros ya cristianos los podemos envolver en este sistema. Pero el mundo está envuelto en este sistema y nosotros, el Señor nos ha llamado, nos ha limpiado nuestro pecado y tenemos comunión nosotros con Dios. Pero el mundo no tiene comunión con Dios, el que está sin Cristo. Entonces Dios quiso siempre tener una relación con el hombre, pero ¿qué pasa? Que el hombre es pecador y Dios es santo. Y Dios no puede estar, o el hombre no puede tener comunión con Dios, porque si se acerca a Dios, el hombre por su pecado muere. Entonces Dios inventa algo, pero con una mirada al más allá, viendo lo que iba a ser después, algo perfecto, y Dios inventó la idea de que se sacrificara un animal para él poder tener comunión con el hombre. Y eso lo podemos ver desde Adán. Cuando Adán muere, él se cubre con higueras. ¿Okay? Se vieron desnudos, se cubre con higueras y Dios dice, y Dios no le gustó eso, sino que sacrificó un animal para hacerles piel. Y ya vio que ya hay un animal sacrificado para Dios poder llegar donde está el hombre y vestir al hombre, porque el hombre ya estaba en pecado. Ahí miramos primero el sacrificio y después ya más adelante estamos mirando que viene ya Caín, Abel con ofrendas, pero todas esas ofrendas no podían quitar el pecado. El hombre seguía en su culpa, el hombre seguía pecando, nomás era temporal que se cubría ese pecado. Llegamos al capítulo de cuando Noé toma animales, los animales limpios, toma más de los inmundos, porque de los animales limpios tiene que haber sacrificios para que Dios pueda tener comunión con Noé.
Ya miramos más adelante, miramos cuando Dios hace el pacto con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, miramos que Dios parte, le pide a Abraham que traiga animales y los parte en mitad. Y ahí continuamente venimos viendo sacrificio. Si Abraham hubiera sacrificado a Isaac, ese sacrificio no servía para expiar el pecado de nosotros. No servía para expiar el pecado de Abraham tampoco, porque Isaac era un pecador igual que nosotros. Porque después de la caída de Adán, nadie es inocente. Todos han pecado, todos los hemos descarriado, no hay ni siquiera uno, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se han vuelto inútil, todos. Entonces el hombre, Dios queriendo tener una relación con el hombre, entonces después llegamos a Egipto, donde ya está un pueblo que Dios ha escogido, está ahí. Y para tener comunión con este pueblo, Dios, y poderlo sacar de Egipto, ¿qué hace? Que matan un cordero por familia. Mire que el pecado, a veces nosotros lo tenemos como algo sin peso, algo ligero, algo que es una mentira, que es nomás un acostón con una mujer, que eso. Pero Dios tiene ese pecado, Dios no lo deja pasar por alto. Todo pecado que nosotros hemos cometido y todo pecado que vas a cometer, si vas a pecar, todo tiene una consecuencia y alguien tiene que pagar por ese pecado. Los que no se acercan a Cristo, reconociendo a Cristo como su Salvador, ellos pagarán en el infierno por ese pecado. No importa si has pecado, si hemos pecado una sola vez. Eso es suficiente para estar una eternidad en el infierno. Entonces, Dios toma en serio el pecado. Toma en serio el pecado, que para tener un pueblo Él da a su Hijo, que eso es lo que vamos a estar viendo más adelante. Pero esto lo estoy haciendo como una introducción para ver qué tan mal es el pecado, qué tan malo es el pecado delante de Dios. Entonces viene y entonces matan a un cordero, ya pueden salir de Egipto, pero ya en el monte de Sinaí, y cuando están en el valle, ya le da las leyes, como él podía estar en medio del pueblo, pero tenía que haber un sacrificio. Un sacrificio a Aarón. Usted, aquí en la Biblia habla que cada año, pero fíjese que hay un sacrificio cada día, uno en la mañana y uno en la tarde. Todos los días. Eso era todos los días en el tabernáculo. Los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, ellos no trabajaban, ellos no tenían tierra, ellos vivían del diezmo, de las primicias que le daba a su pueblo, en ese pacto que le daba a su pueblo, de ellos vivían, porque ellos vivían cada día haciendo estos sacrificios. Hacían uno en la mañana y uno antes de que el sol se pusiera. Más eso, si tú pecabas, y si tú pecabas y tenías conciencia de pecado, y según tu posición, si tú tenías ganado, tenías ovejas, pues llevabas una oveja. Si eras pobre, no tenías ovejas, llevabas una palomita. Podías llevar paloma, podías llevar harina, podías llevar trigo, cosas que se quemaban para expiar el pecado del pueblo, según el estatus que tenía la persona. Y eso pasaban haciendo todos los días en el tabernáculo, lavándose, los sacerdotes lavándose las manos. Imagínense cuánta agua todos los días, lavándose las manos, lavándose la ropa.
Y eso era año, todos los días, hacer lo mismo todos los días. Pero dice, pero vendrá un día, dice el Señor, vendrá un día donde ya no se hará eso. Entonces Dios estaba hastiado de esos sacrificios, estaba hastiado de que la gente dijera, hoy peco y pues mañana puedo llevar mi paloma o puedo llevar mi corderito. Y Dios estaba en este hastío de estos sacrificios. Unos les llevaban sacrificios defectuosos. Ahora, el autor de Hebreos empieza a hablar de ese sistema que había llegado al fin. Había llegado al fin, que había tiempo de descanso, que ya no existía ese sistema. Mi primer punto es que este pacto fue anunciado en el pacto de la ley. Ahí fue anunciado que iba a venir este pacto. Yo quiero que me acompañen a Jeremías, o que solo lo pongan los hermanos de Jeremías 31, 33. El nuevo pacto anunciado desde antes, donde no habría recordatorio más del pecado. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el antiguo pacto? El antiguo pacto era que cada año el sacerdote entraba para expiar el pecado del pueblo, pero ese animal lo único que hacía era tapar el pecado, cubrirlo, no lo quitaba, cubrirlo. Es como que usted vaya a barrer su casa y usted tenga una alfombra ahí y meta la basura debajo de la alfombra. Pero usted mira limpia la casa, pero cuando levanta la alfombra, ahí está la basura. Y eso era lo que hacía esto. Ahora, esta ley y este sacrificio nunca fue para justificar a alguien para poder a través de estos animales llegar al cielo, sino que este sacrificio solo se le dio a Israel para que Israel pudiera vivir en la tierra de Canaán. Nunca nadie ha sido salvo por el derramamiento de la sangre de un cordero o de un animal. Nadie. Porque para ser salvo se necesita quitar el pecado completamente. Pero Dios, en su amor, hay otra forma de que Dios podía ¿se dice? Quitar el pecado. Hay otra forma de cómo Dios podía haber hecho quitar el pecado sin mandar a Jesús para que muriera. ¿Y saben cómo es? Diciendo, el mentiroso, digamos que Dios dijera, voy a erradicar el pecado hoy. Todos los mentirosos mueren. No hubiera nadie. Okay. No. Examínese usted si usted se fue en esta tanda, porque se va a ir a la segunda. Dios hubiera dicho, todos los que han fornicado se van, mueren. Examínese usted.
Todos los chismosos se van. Examínese usted, yo no sé. Y así puedo ir inventando cada pecado y se queda la tierra sin humanos y se acabó el pecado. Pero Dios no hizo eso. Dios no hizo eso. ¿Lo podía haber hecho? Sí. En Adán hubiera cortado todo y nosotros no hubiéramos salido. Se acabó la semilla. Entonces, ¿qué está pasando aquí en Hebreos? Recuerde que en ese tiempo todavía el templo todavía estaba y los cristianos que habían creído querían regresar otra vez a la sombra. Querían regresar otra vez a los sacrificios de animales otra vez, porque se estaban haciendo los sacrificios. Los sacrificios de animales llegaron hasta el año 70. Hasta en el año 70 que se destruyó el templo, se acabó todo. Por eso dice el Señor Jesús, dice, quítalo primero para establecer lo último. Entonces tenía que quitar ese sistema Dios. Como yo les he enseñado que en el año 70... Jerusalén fue destruido, el templo fue destruido y se perdieron todos los registros de los sacerdotes, todos los registros de los levitas, porque eran los levitas los que estaban ahí, y se perdió todos los registros, se quemaron todo y no existe nada. No pueden otra vez empezar ese sistema porque ¿cómo? No hay registro de levitas, de los sacerdotes que vienen de Aarón, no hay. Entonces se acabó el sistema. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque hubieran seguido haciendo los mismos sacrificios. Por eso Dios acabó y solo dejó una opción, el sacrificio de Jesús. Por eso les dice aquí, el regreso de la sangre de animales es negar que la sangre de Jesús tiene algún significado. Preferir las sombras antes que la sustancia, es decir, que la sustancia no ha llegado. Preferir los sacrificios de animales, es decir, que Jesús no ha venido en carne y no es el Cristo. Y no solo en sacrificios de animales, hermanos, sino en nuestro tiempo en que nosotros queremos ganar la salvación por medio de obras, por medio de las cosas, los sacrificios y ofrendas que nosotros hacemos y sacrificios que nosotros hacemos a través de nuestra obediencia, querernos ganar la salvación. Eso es querer volver nosotros a la sombra. Es como que tú vinieras a mí pidiéndome leña de un árbol y yo te vendo la sombra de mi árbol. ¿Qué vas a hacer con la sombra del árbol? No vas a hacer nada. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ellos estaban regresando a la sombra. Cuando ya ellos habían creído en Jesucristo, ellos tenían, como ellos vienen en ese contexto, ellos vienen que si ellos pecaban, por eso cuando ellos no se estaban congregando, que más adelante dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre, ¿por qué lo estaban haciendo? Es porque cuando ellos pecaban, su conciencia estaba contaminada y no podían presentarse al templo donde se reunían sin ninguna ofrenda. Porque más adelante dice que Él que ha abrido el lugar santo o el trono de la gracia a través de su velo. Entonces, esto es lo mismo que estaban haciendo los israelitas, lo mismo que podemos hacer nosotros cuando pensamos que por nuestras obras nosotros podemos ser salvos. Entonces, el sacrificio de los animales y el perdón de los animales eran temporal, salvaban cada año. Al contraste con la sangre de Cristo que Él salva para siempre.
para sí. Yo sé que mucha gente cree que la gente tiene salvación temporal. No. La Biblia enseña que que Jesucristo nos ha salvado para siempre. Vamos a estar leyendo. Entonces, en el 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando Él murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Todo ha sido pagado. Y se sentó a la diestra del Padre. Y yo voy a hacer una ilustración de las mujeres que limpian su casa, ¿verdad? Las mujeres todos los días están limpiando su casa, ¿verdad que sí? Más los que tienen niños, porque los que ya son adultos, pues no se ensucian más. Pero más los que tienen niños, todos los días están limpiando la casa. La dejan limpia en la noche, pero ya en la mañana que ya salen los niños otra vez y a limpiar otra vez. Y esto lo hacen continuo todos los días. Pues los que no limpian, pues, y tienen niños, pues, es porque les gusta vivir en sociedad, pero... Imagínese usted que un día usted limpia la casa y usted se sacude sus manos y se sienta y dice, jamás voy a limpiar la casa porque jamás me la van a ensuciar. Qué bonito fuera, ¿verdad? Así fue lo que hizo Jesús. Una sola ofrenda y se sentó a la diestra del Padre. En contraste, dice que los sacerdotes estaban de pie todo el tiempo, día tras día haciendo sacrificio. Y él de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Los no cristianos. Nosotros, dice Pablo, que éramos enemigos de Dios. Es cierto que la gente no se ve como enemigos de Dios. Yo sé que sí, que no son enemigos del Dios que ellos han inventado en su mente, pero el hombre pecador, el hombre que no está en Cristo es enemigo de Dios. Hay una separación y es enemigo de Dios. Entonces, cada persona que Dios salva, entonces es un enemigo puesto al estrado de sus pies, porque nosotros venimos a los pies de Cristo. ¿Cómo se gana un enemigo? Haciéndolo amigo. En este caso, Dios lo hace hijo a este enemigo, porque todos éramos enemigos de Dios. En contraste con el temporal, ahora como nosotros nos ha salvado eternamente. Si miramos la palabra eterna, ¿qué significa la palabra eterna? Que no tiene fin. ¿Okay? Que no tiene fin. Temporal es que es un tiempo corto, un tiempo largo, como sea, pero es un tiempo, va a llegar al fin. En lo eterno no tiene. Nos dice que este perdón no era eterno. ¿Cuál? El de los animales. No era eterno. Era cada año. Cada año había que recordar los mismos pecados otra vez. Si no terrenal, era la purificación nomás de la carne. La restauración para la vida en Canaán, que es precisamente el nivel sobre el cual opera el pacto de abrahámico y mosaico. El pacto de abrahámico y mosaico operan nomás en lo que es el ámbito de Canaán. Ahí, fuera de Canaán o yendo para el cielo es otro. Sigue diciendo, esto significa que aunque había un mensaje positivo en los sacrificios, también había un recordatorio de los pecados y una falta de purificación de la conciencia. Ellos tenían pureza y perdón externos, perdón en la corte de Canaán, pero no perdón en la corte de la conciencia y en la corte del cielo. Ellos tenían nomás
perdón en Canaán, pero en la corte de Canaán, pero no tenía en la corte celestial. Porque el sacerdote entraba, dice, en el tabernáculo terrenal, pero Cristo entró en el celestial. Y no con sangre de machos cabríos, como hacía el sacerdote, sino que dice, con su propia sangre. Entonces Dios estaba inconforme con este sacrificio y Dios quiso darle fin a este sacrificio. El 14, dice el 14, 10-14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En contraste, en Hebreo 9, dice, en Hebreo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Miren, los de los animales no pueden hacer perfecto. La sangre de Cristo los hace perfecto para siempre. Es el contraste dice, en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Ahora, si usted se mira y dice, ¿cómo que a mí me hizo perfecto? Y usted se mira todos sus defectos, ¿verdad? ¿Quién es perfecto aquí? Espero que nadie se llame perfecto, ¿va? Pero nadie es perfecto. Nosotros, si usted es sincero, usted mira su pecado. Usted mira su falla. Y usted dice, y eso es bueno, mirar nuestra falla, mirar nuestro pecado, porque eso nos lleva a ir a los pies de Cristo y humillarnos delante de Él. Aquel que no mira su pecado es porque es altivo y orgulloso y piensa que no necesita perdón. El que no necesita perdón es porque piensa que no ha pecado. Pero como dice la Biblia, todos hemos pecado. No perfectos en que no pecamos, porque eso contradecimos la Escritura cuando dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. ¿Okay? ¿En qué sentido? De aquí, en el sentido que de aquí, lo terrenal, nosotros seguimos siendo pecadores, hermano. Salvos, pero pecadores. Una diferencia. Ahora, Dios de allá, para acá los mira perfectos. Porque Él no mira tus obras. Él no mira tu pecado. El pecado tiene consecuencias y Dios corrige el pecado. Pero Dios no mira tus obras. Él no mira tu pecado porque Él mira a Cristo. Y eso es lo que los hace perfectos. Porque la justicia de Cristo nos hace perfectos a nosotros. Nosotros podemos entrar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro y hallar gracia delante de Dios, porque Jesús ya compró todo. Ya. Jesús ya compró todo y nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. A la presencia. Entonces, Dios los mira, al que está en Cristo, al cristiano verdadero, Dios lo mira perfecto. Porque Él tiene la confianza en Jesucristo. En la corte celestial, donde decía, Leo robó, ahí dice, nunca ha robado. ¿Por qué? Porque Jesús nunca robó. Todo lo que yo he hecho pecado, lo que tú has hecho de pecado, Cristo no lo hizo. Y es lo que Él no hizo o hizo, es lo que está a favor de nosotros, está en la cuenta de nosotros. Todo está a favor. Entonces, en ese sentido, nosotros somos perfectos. De allá para acá, Dios nos mira a nosotros perfectos. Como que nunca hubiésemos quebrado un plato. Así los mira Dios a nosotros. Entonces, los sacrificios y ofrendas de animales para el perdón, ya ese ya lo vimos. Aunque Dios instituyó los sacrificios, Él estaba inconforme de este sistema. En Salmo 46:7 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiaciones no
y expiaciones no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito en mí. Ese es el Salmo que está hablando. Entonces el hijo con el padre hicieron un pacto, porque es el hijo que está hablando al padre y le dice, dame un cuerpo, heme aquí. Él vio que no le agradaban los sacrificios, hazme un cuerpo y yo voy a hacer esa ofrenda donde se acaba para siempre el sistema de sacrificio. Los sacrificios bajo el antiguo pacto nunca pudieron curar el problema del pecado. Nunca pudieron curar el pecado. Yo estoy leyendo en mis devocionales, estoy leyendo a Jeremías. Lea Jeremías y usted mira el pecado del pueblo. Mira el pecado del pueblo, cómo el pueblo de Israel fue tan rebelde. El pueblo de Israel fue rebelde a la voz de Dios, fue rebelde a los mandamientos de Dios, aunque ellos sacrificaban corderos, siempre ellos estuvieron alejados de Dios porque este sacrificio no pudo quitar nada el problema del pecado. Dejaba como un paciente que necesita medicina continuamente y como una mala hierba a la que solo se le arranca lo de arriba. Una mala hierba le arranca lo de arriba, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a brotar. Entonces, aquí, donde llega Jesucristo y vive una vida sin pecado, una vida de que Dios desde lo alto dice, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y el Señor dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre e hizo la voluntad del Padre y Él dice, en esta voluntad nosotros somos santificados. No en nuestra voluntad, sino que en la voluntad del Señor Jesucristo nosotros somos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón, es lo que estamos leyendo, y en mi mente escribiré y añade, nunca acordaré de vuestros pecados. Cuando alguien viene delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados y confiando en el sacrificio de Jesús, Dios lo perdona y jamás se acuerda de sus pecados. Puede venir tu vecino, puede venir tu esposa, tu esposo, nosotros los predicadores y echarte a la cara el pecado y nosotros lo que estamos haciendo es haciendo lo mismo que hacía cada año el sacerdote cuando iba a sacrificar el cordero. Tú viniste a Cristo, tus pecados han sido perdonados. Aunque Satanás venga y quiera decirte que tú fuiste esto y esto y esto y esto, tú tienes que confianza de decir, ya no soy eso y mis pecados ya los llevó Cristo y ya perdonó Cristo mis pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Si tú vienes a los pies de Cristo arrepentido y con necesidad de que Dios te perdone, Dios te perdonará. Porque para eso vino Cristo, para perdonar los pecados. No vivamos con una religión, estoy bien porque estoy haciendo ciertas cosas, pero nunca tenemos la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cómo se corre la carrera? Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Solo ahí podemos nosotros correr la carrera bien, solo poniendo la mirada en Jesucristo. Ahora, si tú estás aquí
y tú estás en tus pecados, no has aceptado al Señor como tu Salvador, tú tienes un problema con Dios. Tienes un problema con Dios porque tú estás en tus pecados. Y ese problema es lo que te aleja de Dios. ¿Y qué necesita el hombre para poder acercarse a Dios? Arrepentirse, pero hay otra cosa, hay un mediador. Sin ese mediador, el hombre no puede tener comunión. Sea el hombre más moral que pueda haber, el hombre más moral que dé limosnas, que ayude a los enfermos, que haga esto y esto, pero si no está Cristo, no sirve de nada. Porque es a través de Cristo que nosotros llegamos a ser perfectos para tener comunión con Dios. Dios es perfecto, es santo, y Dios siempre va a querer algo perfecto. Digamos, nosotros cuando, por eso yo al ratito les voy a decir algo. Por eso cuando nosotros tenemos que hacer algo, lo tenemos que hacer bien, lo mejor que se pueda para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y no podemos nosotros llegar con mediocridades delante de Dios. ¿Sí? Dios es perfecto. No estoy diciendo que seamos perfectos, digamos perfectos en que no pecamos, sino en cómo hacemos las cosas para Dios. Como le decía, Dios hubiera quitado el pecado del mundo de otra forma, pero quitándonos a nosotros la vida. Pero por el gran amor, dice, cual nos amó, Él envió a su Hijo para que Él muriera en vez de nosotros. ¿Sabe que dice que la paga del pecado es muerte? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Si tú pecas y no te arrepientes, vas a morir, pero eternamente en el infierno. No que vas a morir y ya se acabó todo. No, todos vamos a morir si Cristo no viene así. Pero hay dos caminos nomás. El camino al infierno y el camino al cielo. El camino al Padre. Y Jesús dice que Él es el camino. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta que le lleva a la perdición. Así que vamos a ponerlos en pie. Si tú estás aquí hoy, es por la pura misericordia de Dios. La misericordia de Dios nos ha traído aquí. Tal vez tú digas, sí, pero yo no soy cristiano. Bueno, más misericordia todavía Dios te ha dado. Porque no te ha destruido a pesar de tu pecado. Si tú estás aquí sin Cristo, yo te pido que no te vayas de este lugar sin ponerte a cuenta con Dios. O si tú has pecado o te has alejado del Señor, yo te pido que no te vayas de aquí sin ponerte a cuenta y decirle al Señor que le has fallado, que has tenido la sangre del Señor Jesucristo en vano, porque tú piensas que estás bien porque vienes a la iglesia, porque sirves, porque cantas, pero no hay una relación con Jesucristo. No hay un pensamiento cada día de decirle al Señor, gracias Señor por ese sacrificio. Muchas veces nosotros
escatimamos nuestro tiempo. Cuando Cristo no escatimó su vida. Dice en Filipenses 2 que Él haya pues ese sentir que hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó la forma de siervo y se entregó a morir en una muerte de cruz. Pero a nosotros nos cuesta mucho ofrecer nuestras vidas, porque no estamos conscientes del sacrificio que hizo Dios enviando a su Hijo por nuestra salvación. Ponte a pensar que si Dios hubiera tomado en cuenta tu pecado desde el primer día que pecaste, según la edad que tienes, si ese día que pecaste Dios te hubiera mandado al infierno, ¿cuánto tiempo estuvieras ahí dentro? Cuando yo tenía como 18, 17 años, yo fui a un pueblo lejos del mío. Y allá en una feria yo vi a un tipo que que traía un cuchillo en medio de la chamarra, en medio de la chumpa, como le llames, traía un cuchillo para matarme. Y yo lo vi y volteé a ver para allá y lo volví a sacar, lo volví a ver, lo volvió a meter, ¿no? Y me metí entre medio de la gente. ¿Sabe que cuando yo me acuerdo de esa vez que me pasó eso, yo digo, si me hubieran matado ese día ahí, yo tuviera ya como como unos 25 años en el infierno. Yo estuviera 25 años en el infierno, pero Dios tuvo misericordia de mí. Y si tú estás aquí, es porque Dios ha tenido misericordia. Los pecados que has cometido, Dios los ha dejado pasar por alto, porque te tiene preparado este día que tú viniste aquí para que te vengas a los pies de Cristo. Ese es el único motivo que Dios le prolonga la vida a una persona, la pura misericordia. Pero un día se va a cortar esa misericordia. Un día se va a cortar esa gracia. Se te ha predicado muchas veces, se te ha hablado muchas veces del sacrificio de Jesús, que solo se necesita creer en Él para ser salvo. Imagínate que has venido mucho tiempo a la iglesia, y Dios no quiera el día de mañana hay un accidente o algo y mueras. ¿Cuál va a ser tu conciencia allá en la perdición? Tuve la oportunidad todos los días recordando, minuto tras minuto recordando, tuve la oportunidad, pero too late, muy tarde, se acabó. Al pasar de esta puerta que se llama muerte, se acabó. Ya no hay más regreso, aunque haya lloro, haya dolor, aunque quieras arrepentirte, se acabó. Se acabó. Hoy tienes la oportunidad para ponerte a cuenta con Dios y venir. Él dice, si tus pecados son rojos, serán blancos como el carmesí. Si tú te acercas hoy al Señor,
Yo te invito que si tú estás ahí, ven adelante o levanta la mano para que un líder, una hermana vaya a orar por ti. Pero si tú no has conocido al Señor Jesucristo, si tú sabes que estás en pecado y si tú sabes que si mueres hoy te pierdes, no te vayas de este lugar de esa forma. Dios no toma a la ligera el pecado. Mira el costo que le tocó pagar al Señor, dar su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Y aquellos que estamos aferrados al sacrificio de Jesús, yo te pido que te entregues, que te ofrezcas delante del Señor y le digas: Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Porque muchas veces escatimamos nosotros nuestro tiempo. Y no le servimos como debemos servirle a nuestro Señor. Vamos a cantar todo a Cristo. Y yo quiero que lo cantes como que en verdad tú quieres eso para el Señor. Y todavía hay tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de escuchar
escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso, esa ofrenda que nos ha hecho perfecto y que podemos tener comunión contigo, Padre. Gracias, Señor, y que podamos, Señor, regocijarnos cada día, el saber, Señor, que no los cobraste a nosotros nuestros pecados, sino que Cristo los llevó a la cruz. Gracias porque me miras, Señor, y miras a Cristo reflejado en mí, Padre. Gracias, Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, haga efecto, Señor, en el corazón, Señor. Sea como una semilla, Señor, o como un riego, Señor, a las almas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, y llévanos a casa en bendición. Dios les bendiga, hermanos.